Bienvenidos a este nuevo video con respecto al tema Active Directory. En esta ocasión vamos a realizar nuestro primer ejercicio práctico, el cual va a consistir en desplegar nuestro primer bosque de dominios, nuestro primer controlador de dominio y además un controlador de dominio secundario. En esencia nos vamos a pegar al siguiente diagrama. Vamos a desplegar este que va a ser nuestro primer dominio, que se va a llamar jahm.local, y dentro de este dominio vamos a tener el dominio dc01.jahm.local, que va a ser la función de dominio raíz, y un segundo controlador de dominio dentro de este mismo dominio que se va a denominar dc02.jahm.local y va a ser un dominio réplica del primero. Para hacer esto vamos a utilizar la funcionalidad agregar un nuevo dominio a un dominio existente. Todo esto lo vamos a ir haciendo paso por paso, así que este será un video un poquito largo o quizá pues lo divida en varias partes. Y ya por aquí tengo los pasos que debemos realizar. Lo primero que vamos a hacer es, incluso antes de instalar y configurar el directorio activo, vamos a implementar el servidor DNS o el servicio DNS. Voy a ir describiendo uno por uno los pasos y daré la explicación correspondiente a cada uno. Lo primero es que vamos a configurar el direccionamiento IP. Para ello, yo aquí tengo ya la máquina virtual. Nos vamos a basar o vamos a tomar como referencia el direccionamiento IP de mi computadora host, computadora anfitrión. Yo estoy conectado a través de esta tarjeta de red inalámbrica y si vemos el direccionamiento, aquí podemos observar que la dirección IP está dentro del segmento 192.168.100 y la IP de host es 159, máscara de 24 bits, puerta de enlace que de momento no la vamos a configurar en nuestro entorno de dominios, y servidor DNS que tampoco vamos a asignar simplemente lo que quiero que vean es que vamos a utilizar este segmento 192.168.100X. Bien, entonces vamos a regresar por acá. Abrimos una terminal de PowerShell y con el comando ncpa.cpl para entrar a las propiedades de la tarjeta de red. Botón derecho aquí, propiedades. Lo primero es que vamos a desactivar el protocolo IP versión 6 porque no va a ser necesario. Y ahora sí, en las propiedades de IP versión 4 vamos a establecer el siguiente direccionamiento: 192.168.100.250, la máscara por defecto de 24 bits, puerta de enlace de momento no la vamos a configurar, y como servidor DNS 192.168.100.250. Es decir, este servidor él mismo va a ser su propio servidor DNS porque va a tener los roles de servidor DNS y controlador de dominio o directorio activo. Listo, ya hicimos este paso, cerramos aquí, vamos al siguiente. Ahora configurar la zona horaria. Esto es muy importante porque pues, los DNS también funcionan en base a una zona horaria. Nos vamos aquí a las propiedades, ajustar fecha y hora. Le dimos aquí, botón derecho en la esquina inferior derecha donde está el reloj. Y aquí vamos a establecer como zona horaria Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Y aquí ya me actualizó la hora. Perfecto. Vamos al siguiente paso. Deshabilitar el firewall de Windows. ¿Esto por qué? Porque el firewall de Windows bloquea el protocolo ICMP por defecto y no nos permite hacer ping, y también nos puede ocasionar o nos pudiera llegar a ocasionar fallos con la resolución de nombres. Entonces aquí panel de control.
Firewall de Windows Defender y vamos a activar o desactivar Firewall de Windows y lo desactivamos en los dos perfiles. Listo. Siguiente paso. Vamos ahora a configurar el nombre del equipo. Ok. Para esto, aquí en el administrador de servidor me voy del lado izquierdo, servidor local, y vamos a cambiar este nombre, que es el nombre que tiene por defecto la máquina virtual cuando recién se instala. Nos vamos a la pestaña nombre de equipo y aquí en el botón cambiar, yo le voy a poner DC01 y esto está en consonancia con el diagrama que se mostró al inicio. Este es el que estamos configurando, el que va a funcionar como nuestro dominio raíz. Aquí lo cambiamos. Debe reiniciar. Muy bien, vamos a reiniciar ahora. Muy bien, ya se reinició el servidor. Ya se completó el paso de cambiar el nombre del equipo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a instalar el rol de servidor DNS. Para ello, aquí, agregar roles y características. Y nos va a presentar un asistente de instalación y configuración. Aquí nos da una pequeña reseña de lo que son los asistentes del sistema operativo. Nos pregunta seleccionar el tipo de instalación. Queremos hacer una instalación basada en características o roles. Esto es correcto, es lo que vamos a hacer. No necesitamos trabajar de momento con servicios de escritorio remoto. Entonces seleccionamos esta opción. Siguiente aquí. Ahora nos pregunta seleccionar el servidor de destino. Tenemos el DC01, que es nuestro servidor que estamos trabajando, que se corresponde con la IP 192.168.100.250. Entonces, pues vamos a seleccionar este servidor, le decimos siguiente, y aquí, donde nos pone la lista de roles disponibles, seleccionamos servidor DNS y le decimos agregar características. Siguiente. Un pequeño resumen e información acerca de lo que es el servidor DNS. Nos dice, aquí nos informa que nos está diciendo confirmar selecciones de instalación. Nos informa qué es lo que se va a instalar y aquí finalmente le decimos instalar. Muy bien, aquí como se puede observar, acaba de terminar la instalación del servicio de DNS y nos dice que la instalación correcta en DC01. Muy bien, aquí ya podemos entonces cerrar esta ventana y vamos a continuar con el siguiente paso de nuestro manual. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar la zona directa con actualizaciones automáticas y posteriormente configurar la zona inversa con actualizaciones automáticas. Las zonas de un servidor DNS se definen como espacios de nombres dentro del servidor de dominios de DNS y en esencia son archivos de texto donde internamente se va a mapear, se va a relacionar o a asociar una dirección IP con su correspondiente nombre de dominio. Las zonas de búsqueda directa hacen eso precisamente. Resuelven de una dirección IP, de un nombre a una dirección IP. Y la zona inversa hace lo opuesto. Resuelve de una dirección IP a un nombre de dominio. Entonces vamos a configurar esta parte de aquí, las zonas directa. Nos vamos aquí en el administrador de servidor o server manager al menú herramientas y aquí tenemos la consola de DNS, que fue una de las características adicionales que se instalaron. Y pues aquí ya tenemos DC01, que es nuestro servidor de DNS. Si abrimos la carpeta de zona de búsqueda directa, pues no hay nada
y si abrimos la zona de búsqueda inversa, tampoco hay nada. Vamos a empezar a crear esta parte de aquí. Botón derecho sobre esta carpeta, zona de búsqueda directa, zona nueva, siguiente. El tipo de zona va a ser una zona principal o primaria, también así se le denomina. El nombre de la zona, esto es fundamental. El nombre de la zona directa, se tiene que llamar exactamente igual que el dominio. En este caso va a ser jahm.local. Así como yo nombre a esta zona directa, ese va a ser el nombre del dominio. Aquí está. El archivo con extensión .dns, este es el archivo que les mencionaba que es aquí, en donde se guardan una serie de registros que nos permiten asociar nombres de dominio y resolverlos con su correspondiente dirección IP. Si quisiéramos verlo, pues hay que entrar a esta carpeta de aquí, ¿no? Porcentaje, system root, system 32, diagonal DNS, y ahí está el archivo jahm.local.dns, que es el archivo correspondiente a la zona directa. Siguiente, aquí. En el requerimiento nos dice configurar zona directa con actualizaciones dinámicas. Las actualizaciones dinámicas se configuran aquí, en este paso del asistente. Por lo pronto, de momento la única opción disponible es permitir todas las actualizaciones dinámicas seguras y no seguras. Si quisiéramos permitir solo actualizaciones dinámicas seguras, aquí nos dice recomendado para Active Directory y nos dice esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory. Por el momento no es nuestro caso, puesto que todavía ni siquiera hemos instalado el servicio de Active Directory. Siguiente, entonces, quedamos que aquí, permitir todas las actualizaciones dinámicas seguras y no seguras, y por aquí finalizar. Correcto, ya se creó la zona directa, todavía no tiene nada. Solo tiene estos registros, un registro SOA y un registro NS, que es el que hace referencia al controlador de dominio, o al servidor de DNS, perdón, name server, servidor de nombres. Muy bien. Ahora vamos a configurar la zona de búsqueda inversa. Botón derecho aquí sobre la carpeta, zona nueva, siguiente. También va a ser una zona principal o primaria. Su ámbito de direccionamiento IP va a ser IP versión 4. Y aquí, ¿cómo se va a llamar la zona inversa? Pues se va a llamar de esta manera, 192.168.100. Esto es el ID de red. Una dirección IP de clase C tiene 3 octetos para red y un octeto para host. A eso hace referencia esta configuración de aquí. Y si vemos, conforme vamos llenando esta casilla, aquí abajo nos pone el nombre de la zona de búsqueda inversa. 100.168.192 in ADDR ARPA. Ese es el nombre que, de acuerdo al diseño, de acuerdo a los estándares que rigen el servicio de DNS, así es como se constituye la zona de búsqueda inversa. Es el ID de red, pero al revés. Siguiente, va a crear el archivo también en esta misma ruta. Y le vamos a decir permitir todas las actualizaciones dinámicas seguras y no seguras. Y finalizar. Muy bien, con eso ya tendríamos cubiertos esos dos pasos. Vamos a ver ahora qué es lo que sigue. Lo siguiente es completar el FQDN del servidor DNS. ¿Qué es el FQDN? Fully Qualified Domain Name, o nombre de dominio completamente calificado. Nos vamos para ello aquí, servidor local, en el nombre del equipo, cambiar, y por aquí tenemos el botón que dice más.
Aquí cuando pongamos nombre completo del equipo, nos va a completar este que es el nombre como tal del equipo, el nombre NetBIOS, nos lo va a completar con el nombre del dominio completo y eso va a ser el FQDN de este servidor. Sufijo DNS principal de este equipo, JAHM.local. Muy bien. Y entonces ahora el nombre completo del equipo, el FQDN va a ser dc01.jahm.local y esto pues nos va a pedir que reiniciemos el servidor. Adelante, lo reiniciamos sin más. Y después de completar el FQDN del servidor, se acaba de reiniciar la máquina virtual y ahora vamos entonces al siguiente paso. Lo que nos dice es agregar el registro PTR en la zona inversa y finalmente probar resolución de nombres. Vamos a ver a qué se refiere esto. Herramientas, nos vamos a la consola DNS y bueno, primero aquí tenemos la zona de búsqueda directa y como podemos observar, el primer cambio es que ya apareció el registro correspondiente a DC01. Es un registro tipo A o tipo host. Y lo que hace es que va a resolver este nombre DC01 con esta IP 192.168.100.250. Si nos vamos a la zona de búsqueda inversa, aquí está. Este paso que menciona aquí, el paso número 9, agregar el registro PTR en la zona inversa, pues es precisamente este registro de aquí que ya se agregó de manera automática. Y entonces lo que vemos es que el registro PTR o pointer, o en español puntero, su función es resolver a partir de una dirección IP que es 192.168.100.250, resolver con el correspondiente nombre de dominio. Muy bien, entonces ahora vamos a probar la resolución de nombres, que es precisamente nuestro último paso en este primer bloque de actividades. Para eso abrimos PowerShell y hacemos un ns lookup. Y ahí está, perfectamente. Servidor predeterminado dc01.jhm.local. La dirección IP 192.168.100.250. Si yo esta respuesta la toma de aquí, de la zona de búsqueda directa. Está consultando este registro de aquí. Este nombre se resuelve con esta IP. De tal manera que si yo regreso a PowerShell y ahora le digo resuelve 192.168.100.250, aquí está. Me dice que el nombre con el cual se resuelve esa dirección IP es, bueno, primero me dice el servidor que está autoritativo o que resuelve esas peticiones es dc01.jhm.local con esta dirección IP y aquí me dice que el nombre del servidor dc01.jhm.local se resuelve con esta dirección IP 192.168.100.250. ¿De dónde sacó esa información? Pues de la zona inversa de aquí. Este nombre, esta IP, perdón, con este nombre. Se resuelve con este nombre y este es su FQDN. Esto lo vemos así invertido porque se está presentando en la forma en cómo se constituye o se crea la zona de búsqueda inversa, que recordemos que era el ID de red, pero al revés. Muy bien. Y con eso se termina esta primera parte de los primeros 10 pasos. Vamos a continuar ahora con lo siguiente, que es los servicios de dominio de Active Directory. Y entonces, ahora sí, vamos a instalar el rol servicios de dominio de Active Directory. Nos vamos aquí a agregar roles y características. Volvemos al asistente. Siguiente aquí.
una instalación basada en roles y características sobre este servidor. Y aquí vamos a seleccionar servicios de dominio de Active Directory. Le decimos agregar características para que nos agregue las consolas de administración. Y después, siguiente. Siguiente. Aquí un resumen. Y aquí, instalar. Muy bien, aquí ya terminó la instalación del rol de servidor servicios de dominio de Active Directory junto con sus características adicionales y nos dice que requiere configuración, pero que la instalación fue correcta en dc01.jahm.local. ¿Qué configuración requiere? Pues requiere este paso de aquí, promover este servidor a controlador de dominio. Si nos vamos a nuestro pequeño manual, aquí vemos que este es el siguiente paso: promover el servidor a controlador de dominio, el cual va a consistir en estos pasos de aquí. Vamos a definir o establecer que este controlador de dominio va a ser nuestro nuevo bosque. Vamos a agregar un nuevo bosque. El dominio raíz se va a llamar jahm.local. Posteriormente el nivel funcional va a ser Windows Server 2016. Los niveles funcionales, recordemos, tienen que ver con el nivel de compatibilidad e interoperabilidad que va a tener el controlador de dominio o nuestra infraestructura de dominios como tal. Por regla general, si sabemos que vamos a implementar o que va a ser necesario implementar un controlador de dominio con una versión de Windows más antigua, aquí lo que se recomienda es que el nivel funcional sea el más bajo posible para que, por ejemplo, si dentro de nuestra infraestructura vamos a tener controladores de dominio 2016 o Windows 2022, pero también vamos a tener por allí un Windows Server 2012, pues que ese sea nuestro nivel funcional de bosque y de dominio, Windows Server 2012, para que esos controladores de dominio que son de una versión anterior sean compatibles con los controladores de dominio de una versión más reciente. Posterior a ello, nos va a preguntar si queremos crear una delegación de DNS. Este paso no es para nada necesario porque el DNS está funcionando correctamente. Fue lo primero que se hizo, lo primero que se configuró. Después nos va a informar sobre el nombre NetBIOS. Vamos a validar que ese nombre NetBIOS sea correcto. Las rutas de acceso para guardar los objetos del directorio, la base de datos y las transacciones syslog. Y por último, las comprobaciones finales. Entonces, pues vamos a realizar todo este proceso. Aquí, promover este servidor a controlador de dominio. Clic aquí. Nos abre nuevamente el asistente. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionar la operación de implementación. La implementación que vamos a hacer es esta: agregar un nuevo bosque. ¿Por qué? Porque no tenemos absolutamente nada. Pasamos de estar en blanco a tener este, que es nuestro primer dominio, y estamos trabajando sobre este, que es nuestro primer controlador de dominio. Este escenario en donde tenemos un dominio raíz, un dominio principal y un dominio secundario o réplica, es el escenario mínimo, necesario y básico que vamos a encontrar en cualquier entorno de red corporativa. Es decir, siempre por regla general, por mejor práctica, cuando nosotros implementamos el primer controlador de dominio en el primer bosque, siempre debemos asegurarnos de tener un dominio de réplica para que en caso de que el principal falle, pues este segundo servidor, segundo controlador de dominio, pueda seguir proveyendo la autorización y autenticación a nuestros usuarios, así como el acceso a los recursos almacenados aquí en el directorio. Esa es la razón. Bueno, dicho lo anterior, entonces, agregar un nuevo bosque. Y ahora me dice, vean cómo si cambio de opción me va a preguntar otra serie de informaciones. En nuestro caso vamos a optar por esta, que es la que tenemos que utilizar. Agregar un nuevo bosque y me dice, especificar la información de dominio para esta operación. Nombre del dominio raíz. El dominio raíz es jahm.local. Siguiente. Nivel funcional de bosque, nivel funcional de dominio. El más elevado que tenemos es 2016 para ambos casos. Recordemos que
Si yo elijo 2008, vean aquí, ya me permite seleccionar un nivel funcional. Si yo elijo un nivel funcional de bosque por debajo del más nuevo, del más actual, si eligiera un 2008 R2, el nivel funcional de dominio me permite implementar controladores de dominio que vayan desde Windows Server 2008 R2, pasando por Server 2012, Server 2012 R2 y Server 2016. Recordemos que estamos trabajando con Windows Server 2022. Entonces vamos a dejar los niveles funcionales de bosque y dominio en los más altos posibles. Aquí ya me está detectando este asistente que este servidor es un servidor de nombres de dominio porque tiene el rol de DNS instalado y configurado. También lo va a asignar como catálogo global porque este va a ser el dominio raíz, por lo cual debe ser catálogo global, es decir, debe almacenar la base de datos del directorio activo. Y aquí una contraseña para el modo de restauración. Siguiente. Crear delegación DNS, si recordamos aquí, yo les decía que esto pues no es necesario, por lo cual desmarcamos este check, no lo ocupamos, porque el DNS está funcionando bien y no es necesario modificarle nada. Siguiente, nombre NetBIOS. Vamos a esperar a que nos lo muestre en pantalla, pero les anticipo que va a ser así, JAHM. Ese es el puro nombre NetBIOS, esto es correcto. No lleva el FQDN, no lleva el nombre de dominio, es simplemente el nombre del equipo. JAHM. El nombre del dominio, perdón. Aquí, rutas de acceso, especificar la ubicación de la base de datos de Active Directory, archivos de registro y sysvol. Esta parte la vamos a dejar así, aunque bien pudiéramos, por motivos de redundancia, rendimiento, seguridad, se puede particionar un disco o se puede utilizar discos de estado sólido o colocar estos tres objetos, estos tres archivos en diferente partición, diferente disco por razones de rendimiento, de velocidad de acceso o de redundancia y seguridad. Pero en nuestro caso no vamos a hacer nada de esto por ahora y lo vamos a dejar así. Generalmente siempre se deja así, a menos que tengamos discos de estado sólido o que tengamos discos mecánicos y preferamos entonces particionar. Aquí nos da un resumen de las opciones que se seleccionaron para la configuración. Vamos a decir siguiente. Y está aquí, y aquí está haciendo las comprobaciones de requisitos previos, comprobaciones finales. Una vez que hayamos llegado hasta este paso, vean aquí, me dice todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Entonces, llegados hasta este punto, quiere decir que ya concluimos todo este proceso. Y aquí simplemente nos resta instalar. Y aquí pues esperar unos segundos. Muy bien, ya terminó la configuración del directorio activo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo único que sucedió, digo, yo he tenido que parar el video para que no tengamos que esperar varios minutos en lo que terminan los procesos de instalación y configuración. Pero aquí, una vez que termina la configuración del servicio de dominio de Active Directory, lo que podemos apreciar en esta ventana es que ya me permite autenticarme dentro del dominio JAHM con la cuenta de usuario administrador. Y pues aquí es la misma contraseña que la cuenta de administrador local. Pero la diferencia es que ahora nos estamos autenticando dentro del dominio. Pero por defecto toma la misma contraseña que la que usamos para iniciar sesión con el administrador local. Bien, aquí esperamos unos segundos en lo que carga el administrador de servidor. Muy bien, vamos al siguiente paso. Una vez que ya terminamos todo este proceso de promover el servidor a controlador de dominio, nos dice aquí validar configuración.
en la consola de usuarios y equipos de Active Directory. Bueno, vamos al menú herramientas y ahora si nos desplazamos hacia abajo vamos a ver usuarios y equipos de Active Directory, que esta es una de las consolas de administración del directorio activo. Hacemos un clic allí y aquí del lado izquierdo tenemos pues nuestro dominio jhm.local y tenemos una serie de contenedores o carpetas o unidades organizativas. Vámonos aquí a computadoras, no tenemos ninguna. Si nos vamos a controladores de dominio, aquí está el DS01, que es precisamente ya cuando nosotros llegamos hasta este punto y validamos, lo que estamos validando es que ahora sí el servidor ya es íntegramente un controlador de dominio. Lo siguiente que vamos a hacer es desactivar el firewall. Esto, como ya les dije, pues ahora es para evitarnos que nos bloquee las conexiones o las respuestas de ICMP, del ping. Entramos al panel de control. Y ahora vamos a desactivar el firewall en el perfil de redes de dominio. Listo. Muy bien. Siguiente paso. Ahora dice validar configuración de direccionamiento IP. Nuevamente nos vamos aquí, nspa.cpl. Y aquí validamos. Lo único que cambió es que por defecto nos cambia la dirección IP que nosotros pusimos como DNS por la dirección de localhost. Esto es correcto, sin embargo, como mejor práctica, pues siempre se sugiere poner exactamente la misma IP que tenemos como dirección IP, ponerla como servidor DNS preferido. Aunque si lo dejamos como 127.0.0.1, pues también va a funcionar. Ahora, siguiente paso, integrar la zona directa al Active Directory. ¿Para qué? Para efectos de replicación posteriormente con el segundo controlador de dominio DC02. Y lo mismo vamos a hacer con la zona de búsqueda inversa. Vamos a integrarla al Active Directory para posteriormente poderla replicar. Es decir, las zonas que ya tenemos creadas aquí, todavía no tenemos desplegado este controlador de dominio de acá, pero una vez que lo despleguemos, como las zonas ya van a estar integradas aquí en el dominio, en el controlador de dominio DC01, ya van a estar integradas al Active Directory. Una vez que despleguemos este servidor, esas zonas directa e inversa se tienen que replicar de aquí para acá. Y si hay cambios, de aquí para acá se replican al contrario. Es decir, por eso esta flecha es bidireccional, porque la replicación puede funcionar de DC01 a DC02 y de DC02 a DC01. Muy bien, entonces pues vamos a hacer ese proceso de integración de zonas. Para ello vamos aquí a herramientas, DNS, ubicamos la carpeta de la zona de búsqueda directa, nos vamos aquí a las propiedades y por aquí tenemos esto que dice replicación no es una zona integrada a Active Directory. Para integrarla vamos a presionar aquí en el botón cambiar y ahora sí nos permite almacenar la zona en Active Directory, solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio. Esto es perfectamente correcto porque pues sí, en efecto este servidor de DNS no solamente es DNS, sino también es un controlador de dominio, puesto que tiene instalado y configurado el rol de servidor servicios de dominio de Active Directory. Entonces, para integrar la zona con el Active Directory, únicamente habilitamos este check de aquí. ¿Desea que esa zona se convierta en Active Directory integrada? Sí. Aplicamos y aceptamos. Y es el mismo proceso aquí en la zona inversa.
botón derecho, propiedades, cambiar, almacenar la zona en Active Directory. Le digo que sí, aplicar y aceptar. Perfecto. Bueno, y ya con esto terminamos la primera parte de este ejercicio. Ya montamos el dominio, ya montamos el primer controlador de dominio. Lo siguiente que vamos a hacer es montar este segundo controlador de dominio y vamos a asegurarnos de que ambos puedan replicar entre sí. Y como les decía, las zonas que se encuentran ya creadas aquí se tienen que replicar por acá. Y con eso cumpliríamos con nuestro escenario de controlador de dominio secundario como réplica. Eso lo vamos a hacer en un siguiente video. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí les dejo mi correo, les dejo mi contacto de WhatsApp por si quieren hacerme alguna consulta o algún tema que quieran abordar en este canal. Bueno, yo estoy al pendiente y a la orden. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.